Muy bien, ya arreglé el problema. Voy a trabajar desde mi celular, así que entiendo perfectamente si alguien más está teniendo problemas y dificultades en la conexión. Se debe al clima, ¿no? Eso sí, 100%. Continuamos entonces. Me escuchan ahora, ¿verdad? Sí, listen, Sí, doctor. listo. Ya. Vuelvo a entonces. Estábamos aquí y nuestra dificultad era en la número 2, ¿ok? Aquí la palabra entonces, ¿ya? Es un adverbio esa palabra. No hay ningún otro adverbio acá. A lo largo de toda esa oración, no hay adverbio en algo, no hay adverbio en extraordinario, no hay adverbio en acontecería, no hay adverbio en ocurrió, en se, en le, no hay. Pues ya hemos visto que se es pronombre átono, le es pronombre, ocurrió es verbo, que es conjunción, algo ya hemos visto que es adjetivo, extraordinario es sustantivo, y acontecería sería el verbo. ¿Ok? Entonces ahí no tenemos adverbios, pero tiene que haber uno, ¿verdad? Por lo menos en la oración, si no, la pregunta no nos mandaría a buscar adverbios calificativos en las oraciones. Uno por lo menos tiene que haber. Ese uno es este entonces. Ahí se les deja con verde porque es el que nos está dando problemas, ¿ya? Entonces se le ocurrió que algo extraordinario acontecería. La palabra entonces es un adverbio que me marca un tiempo. ¿Listo? Cuando va cerca de un verbo, ahí está el verbo al cual está acompañando la palabra entonces. Entonces se le ocurrió. Entonces quiere decir en ese momento. Por eso es de tiempo. ¿Listo? En ese instante. Eso quiere decir el entonces. Por eso la palabra entonces funciona como adverbio de tiempo. Más adelante vamos a ver a esta palabra en otro tema como una conjunción, pero no lo voy a explicar ahorita cómo es o cómo funciona en ese rol de conjunción. Lo que quiero que quede claro es que cuando yo vea la palabra entonces junto a un verbo, funciona como un adverbio de tiempo. ¿Listo? Porque significa en ese momento, en ese instante. ¿Listo? Me está haciendo alusión a una línea temporal, a un momento en el que algo pasa. ¿Sí? Por eso es de tiempo. Cuidado que les pongan esta palabra. ¿Sí? Fíjense que nos ha dado problemas. Creo que a nadie se le hubiese ocurrido que esta palabra fuese un adverbio. ¿Listo? Más fácil era algo y por ahí extraordinario, ¿no? Porque algo, recuerden que también es un adverbio de cantidad, pero cuando aparece junto a un verbo y no junto a un sustantivo, ¿sí? Cuando aparece junto a un sustantivo ya es un adjetivo, ¿correcto? Eso ya lo hemos visto ahorita con el análisis que hemos hecho. Entonces, aquí nuestra palabra adverbio es entonces, que sería un adverbio de tiempo, porque hace referencia a un momento. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Muy bien. ¿Listo? Por los demás no tienen problemas. Cuidado con los apocopados. Eso sí es lo único que les voy a pedir. Cuidado con tan, que es el apócope de tanto, ¿verdad? Sigue siendo adverbio, no los dejen de lado. Y aquí arriba nos apareció el muy, ¿se acuerdan? El muy, que también, ¿dónde estaba el muy? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Muy, 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 muy. Había el muy por ahí. Ese muy, aquí está, en la 8. El agua está muy azul. Ese muy sigue siendo un adverbio de cantidad, ¿sí? Porque aparece junto a un verbo. No se olviden de esos dos, ¿ya? El tan y el muy, que son adverbios que van a marcar o son adverbios apocopados. ¿Listo? Bien, vamos al último ejercicio. Diga si el adverbio que aparece resaltado es
de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. A ver, veremos. 1. Los encontraba a veces dentro de la caja. ¿Adverbio de qué tipo es? Lugar. Bien, lugar. Correcto. Creo que llegarán mañana temprano. ¿Adverbio de qué tipo es mañana? Tiempo. Bien. Ahora, aquí hay dos adverbios, jóvenes. Cuidado, ¿no? Mañana y temprano son dos adverbios que me marcan un tiempo específicamente. ¿Listo? Pero nos piden solo analizar mañana. A veces el examen viene, ¿qué tipo de palabra es mañana en la oración? Creo que llegarán mañana temprano y tú debes responder que es un adverbio, ¿no? Si ahí dice adverbio de tiempo, ustedes encierran esa opción. 3. Los monólogos están rigurosamente preparados. Adverbio de Modo. modo. ¿Cómo están preparados los monólogos? Respuesta rigurosamente. Entonces, uno de modo. Allí encontró menos de lo que suponía. Menos, Cantidad. bien. No debería de cantidad. Yo vivía allí desde que era niña. Allí, Lugar. bien. Juana llegó después que se sirvió la torta. Después, Tiempo. entró despacio a la habitación para no hacer ruido. Despacio, Modo. modo, correcto. Modo. Bien. Yo veo suficiente comida para todos los invitados. Suficiente Cantidad. cantidad. Muy bien. Excelente. Vamos bien, vamos bien. Llegó antes de la hora prevista. Antes, Tiempo. tiempo. Ok. Y queremos construir una casa aquí. Aquí, Lugar. lugar. Bien, jóvenes. Problemas creo que ya no tienen con el adverbio de este tipo. Los calificativos son estos que acabamos de revisar ahora. ¿Sí? No hay más. No se olviden de la palabra entonces, que será un adverbio de tiempo. ¿Sí? Porque cuando marque un instante, un momento, entonces es de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuidado con esa trampita del entonces que les pueden poner. Cuando marque momento, instante, esa palabra es un adverbio. ¿Listo? Después creo que no tienen problema con los de lugar, no tienen problemas con los de cantidad, ¿ya? No tienen problema ya con los de modo, porque siempre van a responder a la pregunta ¿cómo? Y generalmente son adjetivos calificativos los que funcionan así. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Bien, hemos resuelto varias dudas acá. Tenían nomás dudas, ¿no? Bien. Listen, disculpe, Sí. ¿puede explicar en la parte 3 la oración número 5? Que no tengo dudas sobre definitivamente. Como dijo que funcionaba como un determinativo en afirmación. Yo me hice la pregunta de en la oración cómo y no, digamos, Ya. no encontré la respuesta. Les dije ayer en la explicación que los de modo, el 98% de las veces o el 99% va a responderles a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Siempre. ¿Listo? Pero hay ese 1% y 2% de las veces que no va a responderles a la pregunta ¿cómo? No se puede forzar a que nos respondan la pregunta ¿cómo? Sin embargo, por la lógica, ya por la lógica del adverbio, ya de antemano saben que si la palabra definitivo, ¿sí? Tiene añadido el sufijo mente, automáticamente es un adverbio. No hay que dudar esa parte, no tienen ni siquiera que discutir o reflexionar en ese tipo de palabras. Si yo le añadí mente, ya es un adverbio. Ahora, ¿de qué tipo?
esa puede ser una discusión, ¿no? Pero la palabra definitivamente aquí viene a funcionar como un adverbio de modo en todos los casos. ¿Listo? La palabra definitivamente más o menos equivale con su significado a decir, a ver, ¿qué es definitivo? A ver, una palabra, un sinónimo de definitivo. Vamos a buscar definitivamente acá sus sinónimos. No se me ocurre ahorita. Concluyentemente, o sea, que acabó, que cerró el ciclo, que concluyó, ¿no? Entonces, algo se había roto definitivamente en su mente, es decir, para siempre. Eso quiere decir más o menos el definitivamente. Entonces, como el significado de sinónimo es ese, para siempre, a veces no nos va a poder responder a la pregunta ¿cómo? Pero este adverbio va a funcionar siempre como un adverbio de modo porque resulta de un adjetivo, por esa razón. En la 8, fíjense, o fíjese, ahí sí responde sin ningún problema a la pregunta ¿cómo? En la 1, terriblemente, también responde sin ningún problema a la pregunta ¿cómo? Eso pasa igual en la 3, fuertemente. Eso pasa por eso en el 98% de las ocasiones. Lo que pasa es que los adverbios de este tipo vienen de un adjetivo, ¿sí? Eso quiero que quede claro. La mayoría de los adverbios de modo vienen de un adjetivo. Se forman a raíz de un adjetivo. Entonces, hay un entre 1 y 2% que no les va a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Hola? Sí, Ya. Entonces, quiero que quede más clarito. Siempre que vean un adverbio terminado en mente, no lo duden. O una palabra que termine en mente es un adverbio. ¿Sí? Es un adverbio. Eso estamos muy seguros. 2. En algunas ocasiones, de ese 98% de los adverbios de modo que les dije hace un rato, de ese 98% hay un porcentaje del 2% que no les va a responder a la pregunta ¿cómo? De manera obligatoria, ¿ya? Eso también que quede claro. Pero va a seguir siendo de modo. Ahora, hay un 2% que resta de ese 98%, cuyo 2% de ese 98% ya no responde a la pregunta ¿cómo? Pero hay un 2% que recuerden que va a ser va a ser referencia a cantidad en algunas ocasiones, ¿ya? Y en otras ocasiones pueden funcionar como verbos de afirmación. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Bien. Hasta ahí, ahora vamos a llevar los determinativos y ahí vamos a llevar los de afirmación y negación. ¿Listo? Ok. ¿Dónde estamos ahora? Estoy medio perdido ahora acá. Se me cortó todo. Tengo los adverbios determinativos. Ahí fue donde nos quedamos. Muy bien. No se olviden que cuando hablamos de adverbios, estaremos hablando de ese tipo de palabra que es invariable y que se va a dividir en dos categorías, dos grandes grupos. Ya, en dos grandes grupos. Los adverbios calificativos y los adverbios determinativos. Ahorita vamos a entrar ya a los determinativos. Estos adverbios, aunque no tienen palabras claves para poder reconocerlos, no hay una pregunta específica para poder reconocer este tipo de adverbios, ya como en el caso de los calificativos, que sí van a responder a sus preguntas en la mayoría de los casos. Se los puede identificar porque aparecen en oraciones de afirmación, negación, duda y relación. Aquí no se analiza al adverbio solito, se analiza al adverbio en función de toda la oración. Yo debo leer toda la oración para poder identificar el adverbio y el tipo de adverbio determinativo que es. En cambio, en los calificativos, yo encontraba el adverbio solito, me hacía la pregunta y lo encontraba, y listo, no tenía ni siquiera en algunas ocasiones que leer toda la oración, ¿sí? En cambio, en los determinativos,
toda la oración influye en el adverbio. ¿Ok? Veamos. Obviamente, te amo más que ayer. Ese obviamente es una afirmación. ¿Listo? Es una afirmación en este caso. Si yo tengo el obvio, también es afirmación. Sigue siendo un adverbio de afirmación el obvio, porque equivale a decir sí. Todos los que equivalgan a decir sí son adverbios de afirmación. Entonces, cuando te dicen obviamente te amo más que ayer, es como decir sí, te amo más que ayer. ¿Ok? Todos los que puedan asumir el rol del sí, entonces son adverbios de afirmación. Nunca me sentí tan bien como hoy. ¿Listo? Aquí el nunca funciona como adverbio también, ¿ya? De negación, ¿ok? De negación. Recuerden que el nunca también puede funcionar como adverbio de tiempo cuando hace referencia a una secuencia temporal. ¿Listo? Quizás lleguemos a vender toda la mercadería. Quizás es de duda. No sabemos si se va a vender o no toda la mercadería. Estoy dudando de que se lleve a cabo todo, o se venda todo o no se venda. Hay una duda ahí. Por eso ese quizás es de duda. Quiere un celular además de sus vacaciones. Ese además es un adverbio de relación. Voy a darles un secreto de los adverbios de relación. Los adverbios de relación siempre aparecen después de una coma. ¿Listo? Y generalmente van al medio de la oración. Obligatoriamente tiene que existir una coma para que sea un adverbio de relación. ¿Listo? Nada más. Esos son los 4 tipos de adverbios determinativos. Los de afirmación, los de negación, los de duda y los de relación. Vamos al primer grupo. Los adverbios de afirmación les dije que tienen que ver siempre con la palabra sí con tilde, cuando es una respuesta afirmativa. Entonces, las otras palabras como cierto, también, exacto, obvio, y algunos que terminan en mente y que hacen referencia a sí. Por ejemplo, efectivamente, seguramente, ciertamente, ¿no? Obviamente, ¿ya? Exactamente, ¿listo? No hay muchos. Eso es lo bonito de este grupo de adverbios determinativos. No hay una gran cantidad, ya que me puedan marcar afirmación, negación, relación. No hay. Son pocos. ¿Listo? Entonces tenemos, todos vendrán seguramente al examen. Cuando yo digo seguramente, es que estoy afirmando, sí, van a venir. ¿Listo? Estoy seguro. De ahí viene, la palabra seguro viene de sí. O sea, tiene relación con sí. Entonces es de afirmación. Exacto. Tienes toda la razón. ¿Puedo reemplazar por el sí? Sí, tienes toda la razón. Entonces de afirmación. Otro grupo tiene que ver con los adverbios de negación. Esos son más poquitos. Por ejemplo, no. Entonces, todas las otras palabras que van a aparecer tienen que hacer referencia a un no. ¿Listo? Por ejemplo, jamás significa no y también significa nunca, ¿verdad? A ver si te digo, jamás bebas cerveza, por ejemplo. Si te digo jamás bebas cerveza, te estoy diciendo no bebas cerveza. ¿Sí? Entonces, en esos casos, el jamás es de negación. ¿Listo? Si yo te digo nunca te cases, que es un pésimo consejo, ¿ya? Si yo les digo nunca te cases, te estoy diciendo no te cases. Por eso el nunca ahí tiene valor de negación. ¿Listo? Si yo digo
tampoco quiero comer, estoy diciendo no quiero comer. Entonces ese tampoco funciona como negación. ¿Ya? Todavía también es un adverbio que funciona como negación. Porque yo te digo, a ver, la típica cuando vamos a comprar algo a la feria o a algún mercado, ¿no? Siempre están los venteros ambulantes que te ofrecen algo. Y tú dices, todavía, gracias. Le estás diciendo no. ¿Sí? Por eso ese todavía es negación. ¿Listo? Esos son de negación. Son más poquitos y siempre estarán relacionados al no. Y los de afirmación siempre estarán relacionados al sí. ¿Ok? Por ejemplo, yo tampoco salí abrigada de la casa. En realidad lo que estoy diciendo es que yo no salí abrigada de la casa. Por eso ese tampoco es de negación. No quiero que me compren nada. ¿Sí? Negación. Se dan cuenta que complicados no son, muchos no son poquitos, y ya saben que los de afirmación siempre pueden ser reemplazados por un sí, entonces pueden estar muy seguros de que ese sí es un adverbio de afirmación, y los de negación siempre van a poder ser reemplazados por el no, entonces van a poder darse cuenta que esos adverbios siempre van a funcionar como negación. ¿Listo? Cuando el nunca haga referencia a no, entonces de negación. Cuando haga referencia a tiempo, ¿ya? Entonces estamos hablando de un adverbio de tiempo. El nunca es el único que puede funcionar de estos grupos. El nunca puede funcionar como de adverbio de tiempo y también como adverbio de negación, sin ningún problema, pero ya saben cómo reconocerlo. Tercer grupo, los de duda. Los de duda son los que obviamente expresan una duda, ¿ya? Por ejemplo, ¿acaso? Quizá, quizás, probablemente, posiblemente. Esos son adverbios de duda, ¿ya? Probablemente pasemos clases el lunes. No sabemos. Si yo te digo probablemente, no sabemos si sí o si no, ¿sí? Quizá me cancelen hoy, pero no lo sé. Hay una duda todavía ahí. Esos son de duda. Probablemente viajemos mañana. No sabemos si sí o si no. Es una probabilidad. Tal vez nuestras ganancias sean el doble. Tal vez es otro adverbio de duda, ya el tal vez. No lo sé. Tal vez. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahí está en duda. ¿Listo? El cuarto grupo son los adverbios de relación. Solamente existe uno de relación, es el además. No hay más adverbios de relación. ¿Le gustaría aprender francés además de inglés? Ya les dije hace rato el secreto de además, siempre aparece casi al medio y con una coma, ¿sí? Por delante hay una coma. En esos casos, este adverbio sería de relación. Pintó todas las habitaciones, coma, además del baño. Entonces hay un adverbio de relación. Son de relación porque estos adverbios lo que hacen es relacionar el complemento que viene, ¿listo? Con la oración anterior. ¿Ok? Fíjense, pintó todas las habitaciones. Listo. Ahí hay un complemento junto al verbo y todo lo demás. Y le añado, además del baño, es decir, que pintó habitaciones y pintó el baño. Es decir, están uniendo todas esas oraciones, la segunda oración a la primera, por ese adverbio de relación que sería el además. ¿Listo? Ahora, este adverbio, como une una segunda oración con la primera, viene después de una coma y el verbo está al inicio de toda la oración, ¿sí? Con este tipo de adverbio de relación. No hay más adverbios de relación, es el único. ¿Ok? No hay más. Esos son los 4 tipos de adverbios determinativos. No hay más adverbios determinativos. Es
el único. De relación es además, los de duda siempre van a expresar una duda, los de afirmación siempre van a estar relacionados a la palabra sí, los de negación relacionados a la palabra no. ¿Listo? Nada más. ¿Preguntas? Ok. Pasamos a las funciones que puede cumplir el adverbio. Ya saben que cuando hablamos de funciones, estamos hablando de sintaxis, es decir, qué función cumplen dentro del sintagma nominal y dentro del sintagma verbal. ¿Listo? Aunque esto ya lo hemos visto, ya lo han adelantado ustedes conmigo ayer. Dice, la función fundamental que cumple el adverbio es la de complemento circunstancial de un verbo y normalmente va después del verbo. Eso lo saben, ¿sí? Nunca va a aparecer en el sintagma nominal, va a aparecer en el sintagma verbal. Por lo tanto, si va a aparecer en el sintagma verbal, la única función que va a cumplir un adverbio es la de complemento circunstancial. Nada más. Por ejemplo, hemos dormido demasiado. Sintagma verbal todo. ¿Cuánto hemos dormido? Respuesta, demasiado. Ese demasiado es un complemento circunstancial de cantidad. ¿Listo? Un complemento circunstancial que me está expresando una cantidad. ¿Ok? Siempre el adverbio va a funcionar como dentro del sintagma verbal como un complemento circunstancial. No tiene ninguna otra función. Igual que el verbo en su forma flexiva. El verbo siempre va a aparecer en el sintagma verbal funcionando como núcleo. El adverbio siempre va a aparecer en el sintagma verbal, pero funcionando como complemento circunstancial del verbo. Otro ejemplo. Limpió la cocina después de cocinar. Sintagma nominal, no hay. Sintagma verbal, todo. Limpió la cocina después de cocinar. Ese después indica, es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo limpió la cocina? Respuesta, después de cocinar. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Listo? Responde la pregunta ¿cuándo? Entonces, un adverbio funcionará solo en el sintagma verbal como complemento circunstancial. No tiene ninguna otra función. Sin embargo, los adverbios, aquí sí, este es interesante este caso. Los adverbios también pueden aparecer al inicio de la oración, pero siempre formando parte del sintagma verbal, ¿sí? ¿Pueden existir adverbios al inicio de la oración? Sí, pero no van a formar parte del sintagma nominal nunca. Siempre formarán parte del sintagma verbal. Por ejemplo, ayer llegamos de nuestro paseo. Todo es sintagma verbal porque el sujeto es nosotros, pero no aparece escrito. Entonces, fíjense ahí, el ayer, la palabra ayer está apareciendo al inicio de oración, pero siempre junto a su verbo. El verbo es llegamos. Igual, aunque aparezca al inicio de la oración dentro del sintagma verbal, seguirá cumpliendo la función de complemento circunstancial siempre. ¿Listo? Por eso yo les decía, pueden haber 2, 3, 4 adverbios acompañando a un mismo verbo. Si hay 4 adverbios, hay 4 complementos circunstanciales. Si hay 3 adverbios, hay 3 complementos circunstanciales. Por eso en una oración pueden haber varios complementos circunstanciales. Sin embargo, puede solamente existir un complemento directo y uno indirecto, pero circunstanciales varios. No hay un límite. Otro ejemplo. Afuera está lloviendo torrencialmente. Sintagma verbal todo. Afuera es el complemento circunstancial del lugar. Su verbo es está, aparece al inicio. Y fíjense que les aparece torrencialmente. ¿Cómo está lloviendo? ¿Cómo está lloviendo afuera? Respuesta torrencialmente. Ese torrencialmente sería otro adverbio, pero de modo. Y sería otro complemento circunstancial,
pero de modo, ¿sí? Esa oración tiene dos complementos circunstanciales. Uno es de lugar y otro es de modo. ¿Listo? Bien, bien. ¿Hasta aquí queda claro o no queda claro? Dicen, si aparecen dos o más adverbios, tienen que cumplir las diferentes, o sea, diferentes, unos modos, otro lugar, así, o pueden, o la misma. Pueden aparecer, por ejemplo, si yo pongo afuera y adentro está lloviendo torrencialmente, por ejemplo, si pusiera eso afuera y adentro, entonces afuera es un complemento del lugar y adentro es otro complemento circunstancial del lugar. Ahí habrían dos, ¿sí? No van a unirme ustedes los complementos. Aún así aparezcan dos de tiempo, siguen siendo complementos diferentes. ¿Listo? Una oración puede tener 3, 4, 5 adverbios y todos esos adverbios van a cumplir la función de complemento circunstancial, pero individualmente. Los complementos son individuales. ¿Listo? ¿Se No entendió? puede, no puede haber dos complementos circunstanciales del mismo modo, entonces. Pueden haber dos complementos circunstanciales del mismo. Por eso le digo, si yo pusiera ahí abajo, afuera y adentro está lloviendo torrencialmente, ahí tengo afuera, que sería un complemento circunstancial del lugar, y adentro sería otro complemento circunstancial del lugar. Habrían dos del mismo, pero se los analiza por separado. ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Ok. Ahora, desde el punto de vista sintáctico, el adverbio es una palabra que en la oración puede modificar la significación del verbo, del adjetivo o en otros casos de otro adverbio. Por ejemplo, modifica al verbo cuando digo, mi amiga vive lejos. ¿Dónde vive mi amiga? Respuesta, lejos. ¿Listo? Ahí está. Ese es el adverbio, lejos. Los alumnos llegaron tarde a clases. ¿Cómo llegaron los alumnos a clases? Tarde, ¿no? No, perdón. Este es de tiempo. ¿Es Ya estoy cuando? analizando. Sí, ¿cuándo llegaron los alumnos a clases? Tarde, ¿no? Entonces, lo que aquí quiero que quede claro, ya, es que un adverbio siempre va a aparecer al lado de un verbo. Ahora la segunda, modifica un adjetivo. Este niño es bastante inteligente. Escuchen bien aquí, ¿ya? Es bastante inteligente. ¿Cómo es este niño? Bastante inteligente. ¿Sí? Aquí hay dos adjetivos, bastante e inteligente. Ahora, escuchen ustedes, si los dos son calificativos, si yo digo, ¿cómo es este niño? Bastante inteligente. Ese inteligente es un adverbio de modo. ¿Listo? Y ese bastante es otro adverbio, pero ¿de qué? De cantidad. De cantidad. Aunque los dos adverbios sean en su origen adjetivos, aquí, al aparecer en el sintagma verbal, están cumpliendo el rol de adverbios, porque el uno me indica cantidad y el otro me indica modo. ¿Listo? Entonces pueden aparecer dos adjetivos que van a funcionar como adverbios dentro de la oración. Uno cumple una función y el otro otra. ¿Listo? Aquí, es muy bueno en lo que hace. Muy es un adverbio de cantidad, eso no lo duden, está poco ocupado. Y bueno, ya, es otro tipo de adverbio acá. Entonces, ahí hay dos adjetivos que aparecen juntos, pero que están cumpliendo la función. Perdón, hay un adjetivo que aparece junto a otro adjetivo,
pero que cumplen la función de adverbios porque cada uno tiene su función, ¿no? Y cada uno es de un tipo diferente. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hemos visto, solamente estamos haciendo teoría ya. Modifica otro adverbio, es decir, que puede aparecer al lado de otro adverbio. Mi hermano viajó bastante lejos. Ahí está, lejos, ¿no? Un adverbio de lugar, ¿ya? Y bastante, que sería otro tipo de adverbio. Entonces, dos adverbios pueden aparecer. Recuerden que en la oración no solamente dos pueden aparecer. Pueden aparecer 3, 4 adverbios rodeando al verbo. ¿Listo? Mis compañeros estuvieron aquí ayer. Aquí es un adverbio de lugar y ayer es un adverbio de tiempo. Aparecen juntos. Si ustedes me dicen cuántos complementos circunstanciales hay ahí, hay 2 complementos circunstanciales, ¿verdad? Aquí uno y ayer otro. ¿Listo? No es tan complicado entender la función que pueden cumplir los adverbios dentro de una oración. ¿Ok? Nota muy importante. El adverbio puede colocarse delante, espérenme. El adverbio puede colocarse delante del verbo para enfatizar su relación con este adverbio. A ver. Pronto estaré allí. Fíjense, pronto está delante, ¿sí? Delante del verbo. Y aparece un allí, que hay otro adverbio, entonces el verbo aparece encerrado ahí. Hay 2 adverbios. Recuerden que el adverbio no está obligado a aparecer solamente después del verbo. Puede aparecer delante y puede aparecer atrás, no hay ningún problema. El detalle es que siempre está relacionado a su verbo, ¿no? Y enfatiza esa relación con el verbo. Siempre. Más lo sentirás si te quedas. Sentirás es el verbo y ese más es el adverbio que de alguna manera está enfatizando, ¿no? O sea, es un adverbio de cantidad, ¿no? Que hace un énfasis. O sea, es como si la oración adquiriera fuerza. Más lo sentirás si te quedas. Eso es lo que hace el adverbio, ¿listo? Con el verbo. Enfatizar el significado del verbo. Nota importante, los adverbios sí, con tilde obviamente, y no, anteceden siempre al verbo. Generalmente los vamos a ver siempre delante del verbo. Ella sí lo sabía todo. Sabía es el verbo y sí es el adverbio de afirmación. No esperó a que se lo repitieran. No es el de negación y esperó es el verbo. Si ustedes se dan cuenta, estos 2 adverbios siempre aparecerán delante del verbo. ¿Ya? Otra nota importante, los adverbios de negación nunca, jamás y tampoco, cuando van después del verbo, exigen que éste vaya en forma negativa, obligatoriamente. Por ejemplo, no estás a tiempo nunca. Siempre va a aparecer un no por delante primero, ese no, y después aparece el nunca. Entonces, como un adverbio reiterativo más o menos. Ahora, aquí, ¿cuántos adverbios ustedes encuentran? Tienen un no, que es de negación, y tienen un nunca, que también es de negación. ¿Listo? Entonces, ahí hay 2 de negación. ¿Listo? Sin ningún problema se lo analiza de esa forma. Otra, no llegarás jamás a tu cita. No es el adverbio de negación y jamás es otro adverbio de negación. Pueden aparecer de esta manera también. Por eso digo, los adverbios nunca, jamás y tampoco siempre van a tener por delante el no. ¿Listo? Siempre. Bien. Uso de los adverbios. Los adverbios siempre funcionan como complemento circunstancial dentro del sintagma verbal, eso lo saben, ¿sí? Siempre van a funcionar como complemento circunstancial, no funcionan como otra cosa. Por ejemplo, ayer trabajé en la casa de mi prima, todo es sintagma verbal, y ese ayer es un complemento circunstancial de tiempo, siempre. En la oración pueden aparecer uno o varios adverbios, que ya se los he dicho desde el inicio. Por ejemplo, fíjense acá, iremos mañana muy temprano al cine.
3 adverbios. Mañana, muy temprano, y aparecen juntitos. Ahora, mañana es un complemento circunstancial de tiempo. Muy es un adverbio es un adverbio que funciona como un complemento circunstancial de cantidad. Y temprano es otro complemento circunstancial porque es un adverbio y funciona como tiempo, ¿cierto? Entonces, fíjense, pueden aparecer adverbios así. Solamente ustedes tienen que darse cuenta si son adverbios, qué función están cumpliendo ahí, de tiempo, de cantidad, de modo, nada más, ¿no? Si el examen les pregunta eso. Ahora, las palabras dónde, cuándo, cuánto y cómo tienen doble función. A veces son pronombres relativos y a veces son adverbios. ¿Listo? Pero, fíjense, iré contigo donde tú quieras. Ahí funciona como pronombre relativo. Pero cuando digo el pueblo donde yo crecí, ahora es una ciudad, es un adverbio. Para que funcione como adverbio, siempre tiene que hacer referencia a un lugar. Lo mismo pasa con cuánto, cómo, siempre deben hacer referencia el cuánto a cantidad, el cómo a modo. ¿Sí? Entonces, en esos casos funcionarán como adverbio. En los otros casos que solo unen oraciones y que hacen referencia a una persona o a un sujeto, entonces es pronombre relativo. Eso ya lo hemos llevado en los pronombres. ¿Listo? Olvídense de eso y quédense con que la palabra dónde, cuándo y cuánto y cómo siempre aparecerán primero junto a un verbo y segundo harán referencia, en el caso de dónde, harán referencia a un lugar. ¿Listo? En el caso de cuándo, harán referencia a un tiempo. En el caso de cuánto, a una cantidad. En el caso de cómo, a una forma o a un modo. ¿Listo? Sí, sigamos. Las palabras todo, poco, mucho, bastante, nada y algo pueden aparecer como adjetivos, como pronombres y como adverbios. ¿Se dan cuenta que encontramos mucho esto en las oraciones que hemos revisado? Fíjense, yo digo tengo poco dinero, poco aquí es adjetivo porque dinero es sustantivo, ¿verdad? Poco dinero. Entonces ahí poco es adjetivo. Si yo digo ella tiene poco, ¿ya? Aquí poco es pronombre porque está reemplazando al nombre, ¿ok? Pero si yo digo eres un poco hablador, ahí es adverbio. ¿Listo? No se vayan a confundir ustedes con ese un que es un artículo, porque ese un no está acompañando a poco, está acompañando a la palabra hablador. ¿Listo? Entonces ahí funciona como adverbio. Nada más. Pero estas son excepciones de los usos, ya formas de usar. No se queden con todo esto en realidad. Ustedes con que reconozcan cuándo es uno de afirmación, cuándo es de negación, cuándo es de relación y cuándo es de duda, listo. Eso es lo que tienen que manejar. A las excepciones muy pocas veces se entra o se van a tomar en cuenta, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes reconozcan afirmación, negación, duda y relación. Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? Las locuciones adverbiales. A ver, si habían, en el verbo, si habían perífrasis verbales, en el adverbio hay locuciones adverbiales. ¿En qué consisten? Son grupos de palabras que forman estructuras rígidas, es decir, no aceptan modificaciones al interior de las palabras. Estas locuciones funcionan como un adverbio, es decir, son un grupo de palabras que no se pueden romper, ni separar, ni dividir. ¿Listo? Y van a funcionar como un adverbio, pero no como una palabra, sino como 3, 4 palabras a veces que van a funcionar como adverbio. Y cumplen la función de adverbio. Por ejemplo, escuchen bien. Caminaba a ciegas por la calle oscura. Te pregunto, ¿cómo caminaba por la calle oscura? Respuesta, a ciegas. Ese a ciegas tiene 2 palabras. Esas 2 palabras forman una locución adverbial.
es decir, es un adverbio también, pero no es un adverbio de una sola palabra, tiene dos. Cuando un adverbio tenga 2, 3, 4, 5 palabras juntas formando un solo adverbio, a eso se conoce como locución adverbial. Las locuciones adverbiales están formadas por una preposición, ahí está a, más un sustantivo, ciegas, por ejemplo. Pero también esa preposición puede estar unida a un adjetivo o a un adverbio. Se las reconoce porque en la oración se pueden sustituir por un adverbio o responden a las preguntas como, cuándo, dónde y cuánto. ¿Sí? Por ejemplo, al anochecer encendimos una fogata. Ahí hay un adverbio de 2 palabras. Eso es locución adverbial. ¿Ya? Cuando encendimos una fogata, al anochecer, ahí eso es una locución adverbial. Los perros atacaron a mi padre por atrás. ¿Por dónde atacaron los perros a mi padre? Respuesta, por atrás. Ahí hay preposición, ¿no? Más otra palabra. Entonces, cuando se juntan 2 palabras y a veces 3 para formar un solo adverbio, entonces estamos hablando de una locución adverbial. ¿Listo? La locución adverbial se arma por una preposición más un sustantivo o un adjetivo o otro adverbio. ¿Listo? Así funciona la locución adverbial. Es la unión de 2 palabras para formar una sola o un solo adverbio y esto se conoce como locución adverbial. Según su significado, las locuciones adverbiales se clasifican igual que los adverbios. ¿Listo? Locuciones adverbiales de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Estaba a pocos pasos de nuestra casa. ¿Dónde estaba? A pocos pasos. Fíjense aquí, hay una locución adverbial de 3 palabras. ¿Listo? Locuciones adverbiales de modo responden a la pregunta ¿cómo? La pobre mujer se casó a ciegas. ¿Cómo se casó la pobre mujer? A ciegas. Es una locución de modo. Ahí hay 2 palabras que forman una sola locución. Las de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Tenemos que irnos a primera hora. ¿Cuándo tenemos que irnos? Respuesta, a primera hora. Ahí hay una locución de 3 palabras. Y la locución adverbial de cantidad responde siempre a la pregunta ¿cuánto? Hay que ir probando poco a poco. ¿Cuánto hay que ir probando? Poco a poco. Ahí hay una locución de 3 palabras. ¿Listo? Entonces, las locuciones adverbiales siempre son 2 palabras, 3 palabras a veces que se juntan para armar un adverbio. Pero no se lo conoce como adverbio, sino como locución adverbial, que funciona como un adverbio. ¿Ok? Y hay locuciones de lugar, de modo, de tiempo y de cantidad. Nada más. También están las locuciones adverbiales de, a ver, ¿estas cuáles son? De negación, ¿no? Ya saben que las de negación siempre aparecen en oraciones negativas. No me quiso responder de ningún modo. De ningún modo es una locución de negación. Están las de afirmación, son bloques de palabras que van a expresar una afirmación. Aparecen en oraciones afirmativas. Por supuesto que le dije toda la verdad. Por supuesto es una locución adverbial afirmativa. ¿Qué más tenemos? Las de duda aparecen en oraciones dubitativas. Tal vez lleguemos temprano si salimos ahora. Ese tal vez tiene 2 palabras, forman una locución. Nota importante, son también consideradas las locuciones adverbiales por consiguiente, por consecuencia, en consecuencia, por lo tanto y por tanto. Todas esas palabras, todo ese grupo de palabras son locuciones adverbiales. Por consiguiente, por consecuencia, en consecuencia, por lo tanto y por tanto. Lo que quiero que quede claro de las locuciones es, son 2 palabras o 3 que se juntan para formar un adverbio dentro de una oración y siempre harán referencia a un lugar, a un tiempo, a un modo, ¿ya? O puede ser de afirmación, negación, duda, tal vez, ¿sí? Igual que los adverbios.
¿Listo? Muy bien. Registren su nombrecito en la parte del chat y les explico mientras ustedes van registrando. Si ha quedado alguna duda, les prometo que la próxima clase que nos veamos, aclararé todas sus dudas. Puede ser que tengan dudas porque la señal no estuvo estable. Puede ser que tengan dudas porque la última parte a lo mejor no han logrado entender a cabalidad. La próxima clase con gusto les aclaro sus dudas y si ustedes quieren les vuelvo a reiterar algunos puntos. ¿Listo? Les voy a mandar a la plataforma su tarea hasta la parte final. Está el banco de preguntas también. Les voy a poner un foro y todo eso vamos a revisar en la próxima clase. Si hay dudas de la última parte que expliqué, me preguntan, me dicen cuál es la duda y yo les voy a responder con mucho gusto. ¿Sí? Intenten trabajar la tarea así, no está difícil, es la última partecita nada más. Ahora escuchen, el día lunes 14 de febrero, que es este lunes que viene, no vamos a pasar clases, ¿listo? Conmigo, con las otras materias sí van a pasar clases, ¿listo? Yo tengo una licencia este lunes por cuestiones muy personales, pero yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp voy a preparar una especie de jueguito, ¿ya? En el que ustedes van a practicar adverbios y verbos, ¿ok? El lunes, en mi hora, ¿ya? En la hora que tienen conmigo. El que quiera entrar al jueguito y practicarlo, practica. El que no, yo no me enojo, no va a haber ningún problema, ¿sí? Si no quieren entrar el lunes, no hay problema. Pero el lunes no vamos a pasar clases así virtualmente, ¿listo? Nos veremos el martes 15. Ese martes vamos a revisar todas las actividades del adverbio y les voy a aclarar todas sus dudas. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene una pregunta? Ya. Para sus compañeros que no han entrado a clases hoy, que la mitad no ha entrado, porque hay 53 personas nomás, ustedes tienen un grupo aparte, yo sé que tienen, ¿ya? No, siempre todos los estudiantes crean su grupo Sí, aparte, sí, sí. ¿ya? Por favor, ahí comuníquenles que el lunes no van a pasar la clase de lenguaje y directo nos vemos el martes, pero van a pasar sus otras materias normal el lunes. Lo mío es con una licencia que tengo por cuestiones que tengo que hacer unas cosas ese día, ¿ya? Pero yo les voy a subir a nuestro grupo la actividad para que jueguen un rato, ¿ya? Les tome un tiempito y practiquen verbos y adverbios. ¿Listo? Muy bien. Descansen, cuídense. Los veo el martes. Muchas gracias, Vicente. Hasta luego. Uy, nos hemos pasado con 6 minutos. Perdón. Tienen otra materia ahorita, ¿no? Sí, sí. Ya. Sí. Vayan a su otra materia. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Vicente. A ustedes.